¿Cuántos están alegres y contentos y pensando en necesito un encuentro con el Señor, verdad? Yo estoy muy contenta de estar aquí y bueno, pues creo que saludos a todos los que están detrás de la cámara. La verdad es que hace mucho frío, ¿verdad? Pero ni el frío nos detiene, ni qué virus, ni qué nada, aquí estamos y permanecemos aquí. Bueno, pues vamos a darle lugar al Señor. Yo sé que el Señor está aquí, está en tu casa también. Si tú lo anhelas y lo deseas con todas tus fuerzas, Él está. Entonces vamos a orar y darle este lugar al Señor para que el Señor abra nuestro entendimiento. ¿Estás de acuerdo? Ok. Padre, en el nombre de Jesús, con todo respeto, Señor, te damos la bienvenida. Hoy te pido, Dios, Señor, que tú restaures esas vidas que están cansadas, que están deprimidas, que tienen problemas, que tienen conflictos. Sé tú el Señor de sus vidas. Hoy sabemos que tú haces todas las cosas nuevas. Yo te pido por todos aquellos que hoy están pasando un tiempo difícil, Dios, un tiempo de tempestad, un tiempo de sequedad. Señor, hoy visítalos, Señor, que esta palabra sea una palabra fresca a sus corazones, a su entendimiento. Dios, gracias te doy porque continuamente tú nos quieres hablar cosas de tu corazón. Yo te pido que tú seas el que se glorifique en esta charla. Señor, yo ato y reprendo al hombre fuerte, y ato y reprendo toda duda, toda terquedad, Señor, del corazón, Señor, toda mentira que haya venido a robar y estorbar cada mente, Dios, tu palabra. Y hoy, Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo sea el que nos hable y que nos ministre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, pues vamos a comenzar. Hace 8 días, ¿cuántos estuvieron hace 8 días? Levántame tu mano. Hace 8 días. Y bueno, por ahí por internet, los que estuvieron hace 8 días, es que escucharon la prédica, también levanta tu mano. Y creo que vamos a continuar, es una serie muy importante. Hace 8 días, yo quiero recordar un poquito que hace 8 días yo platiqué de que los caminos, a veces los caminos del hombre le parecen rectos, pero su fin es veneno y es muerte, ¿sabe? Que Dios quiere que entremos al camino correcto, un camino de bendición, un camino en donde hay comunión con Él, un camino en donde se hace increíble, pero es otro camino completamente, posiblemente al que estás llegando. Y creo que todo este tiempo vamos a hablar, es una serie del camino, cuál es el que debo seguir. Porque bueno, hace 8 días yo te dije que son caminos que a lo mejor estamos caminando y nos queremos salir del camino posiblemente de Dios y nos queremos salir como a la fuerza. O el pecado o hay distracciones, nos quieren separar del el verdadero camino. Pero en este caso yo quiero hablarte de algo que es muy especial. Para llegar al camino que Dios quiere que lleguemos, yo quiero que me acompañes y vuelvo a leer porque este salmo es el que nos va a estar acompañando este tiempo. Salmos 32, 8. Quiero leerlo, hace 8 días lo leí, pero hoy vamos a leerlo mejor. 38, que diga 32, 8. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino por el cual tú debes de seguir. Sobre ti voy a fijar mis ojos, ¿ok? Este versículo dice así, pero yo quiero, vamos a separar la palabra donde dice te haré entender, porque mucha gente dice, bueno, sí, ¿qué? ¿Y cómo lo vas a hacer, Señor? ¿Por qué lo vas a hacer, Señor? Ok, en esta parte dice, te haré entender. Primero, número 1,
lo primero que Dios va a hacer es darnos a entender qué es lo que quiere Dios con nuestras vidas. Posiblemente hay cosas en nuestro diario vivir que a veces no entendemos por qué pasamos ciertas cosas. Y nunca, a lo mejor no las vamos a entender. Yo creo que a cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida te has frenado y has dicho, Señor, ¿por qué he pasado esto? ¿O qué? ¿Por qué? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué está esta persona así? No entiendo. Y creo que a veces no entendemos porque no nos acercamos a Dios. Dice aquí la palabra, te haré entender. Y hay cosas en nuestra vida y en nuestro diario vivir que por más que demos vueltas, por más que le digamos a Dios, Señor, no entiendo, no vamos a entender porque no nos acercamos a Él. Dios es un Dios que tiene boca, que tiene oídos y que tiene sentimientos. Pero pensamos que porque Dios no lo vemos, no habla y no nos da a entender lo que Él tiene para con nosotros. Hay mucha gente hoy en día que quiere todos los derechos, pero no quiere las obligaciones. Hay gente hoy en día que quiere todas las bendiciones, pero no quiere tomar un milésimo tiempo de su vida para tratar de buscar quién es ese Dios o qué me quieres hacer entender con esta situación. Y a veces no podemos hacer porque dice la palabra de Dios, te haré entender, sí te haré entender. ¿Y por qué entonces hay momentos en nuestra vida que no más no entendemos por qué suceden las cosas o por qué estamos pasando situaciones que son dolorosas, que son inconstantes? No lo hacemos. ¿Por qué? Porque la gente quiere los derechos, quiere las bendiciones, pero no se quiere incomodar y no quiere tomar un tiempo específico para saber cuáles son esas cosas que tú me quieres enseñar, Señor. La palabra de entender me hará entender, dice, te haré entender. Pero ¿cómo me va a hacer entender si yo no me acerco, si yo no busco, si yo, mira, hay gente hoy en día que dice, ok, el Señor me dijo que me va a hacer entender. Ok, vamos en busca de la aprobación, vamos en busca del consejo de alguien, del ser humano. Oye, es que no entiendo aquí, explícame. Entonces empezamos a buscar por todos lados, pero no vamos con el consejo que Dios tiene para con nosotros. Y hay personajes en la Biblia, y un personaje de la Biblia que a mí me impacta, que David mismo, David le decía, iba y consultaba a Dios. Señor, consultaba a Dios y le decía, Señor, voy contra los filisteos. Y el Señor le respondía, sí, ve, que la batalla la tienes ganada y va a ser una victoria para ti. Iba y consultaba, Señor, sigo yendo otra vez. No, esta vez no vayas. Cáiles de atrás, cáiles por detrás, dales la vuelta, cáiles por detrás. Y sabes, David era una persona que siempre consultaba a Dios. Y tú me vas a decir, pastor, ¿y por qué no le consultó a Dios cuando pecó? Por eso mismo, porque no le consultó, por eso cayó en lo que cayó. Y a veces nosotros decimos, Señor, dame a entender qué quieres que aprenda, qué tienes para mi vida, qué es lo que, el camino, cómo le voy a hablar. Y te voy a decir algo, David siempre pedía una valoración de parte de Dios, de decirle esto vas a hacer. Y a veces nosotros, por adelantarnos a algo que Dios no nos está pidiendo, por eso vienen los fracasos y por eso vienen las decisiones tan malas que tenemos. Pero cuando es algo que tú le pides el consejo a Dios, Señor, hazme entender qué voy a hacer, qué voy a decir. Si Él lo contesta y Él es el que te envía, tenlo por seguro que es una batalla ganada. Porque finalmente, Señor, le digo, no le digo, pero si escúchame,
Vamos a suponer que en este caso, cuando uno está enojado, y entonces estás, Señor, ¿le digo o no le digo? Y el Señor, cállate, 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 cállate. No, pero le voy a decir. Y entonces le dices. Y en el momento que tú le dices, ¿quién gana? ¿La carne? ¿El diablo? Te deshogaste y sacaste, pero en ese caso lo hiciste, pero posiblemente lo vas a echar a perder. A que cuando Dios te habla y te da la palabra y te dice, cállate. Porque el silencio, en el silencio, el que cuando Dios te dice, cállate. Cuando te dice, habla. Cuando dice Dios, perdona. Y por eso mismo a veces nosotros no conseguimos. Dice el Señor, te haré entender. Pero Señor, ¿qué me vas a hacer entender? Pues es que tú te tienes que acercar. ¿Y cómo me acerco, pastora? Una de las cualidades que tenemos nosotros para aprender, ¿cuál es eso que me va a hacer entender? Primero, antes que a otra cosa, yo no voy a buscar a alguien que no, pues que ni lo conozco. Yo tengo que, la clave principal para saber qué me va a hacer entender, es primero entender quién es mi Dios. ¿Quién es ese Jesús? ¿A qué vino? Tener una relación íntima con Él. Porque si no, ¿cómo vamos a tener una relación íntima? ¿Y cómo mira, te lo voy a poner fácil. Es difícil, pero por ejemplo, imagínate que alguien te diga a ti, él que nunca lo viste, que nunca lo conociste, que te diga, él es tu papá. Él es tu papá. ¿Qué vas a decir? No lo conozco. No te va a ser fácil acercarte a él. Y a lo mejor le puedes dar un abrazo, pero tú no sabes qué le gusta, qué no le gusta, cómo habla, qué hace, cómo reacciona, qué dice, qué no dice. Tú no lo sabes. Entonces, si a ti una persona te dice, es que a partir de que tú recibiste a Jesús en tu corazón, Dios te adoptó como su hija. Te adoptó como su hijo. Y uno sabe, bueno, el Señor me adoptó, sí, me adoptó, pero ahí se queda. Y mucha gente dice, es que el Señor hace milagros, es que el Señor perdona, es que Él mandó a su Hijo unigénito para el perdón del pecado del mundo. Y no lo entendemos y lo sabemos porque todo el mundo lo dice. Porque tú vienes a las charlas y te lo comentamos. Porque tú compartes con un amigo y te lo dice. Porque alguien lo viste o porque le viste en internet. Pero la diferencia es de que tú lo sabes, pero no tienes una relación personal con Dios. Y mucha gente me va a decir, sí, pastora, sí tengo una relación personal con Dios, pero te voy a decir algo, más que Dios es una relación de amistad, una relación de padre a hijo, una amistad, y no nada más es orar por orar, porque si el Señor aquí dice, te haré entender, me va a hacer a dar a entender lo que tiene Dios para mí, conforme a lo que yo me vaya acercando a Él y le vaya preguntando. Quiero que me acompañes rapidísimo a Hechos. Hechos 1:24. Fíjate bien lo que dice aquí. Si tú me dices, pastora, alguien en la Biblia, muchos personajes de la Biblia consultaron a Dios y querían decirle algo, pero a veces nosotros no sabemos decirles, ¿crees que el Señor está interesado en lo que yo estoy pasando o en mi necesidad? Claro que está interesado. Él necesita, Él quiere escuchar que tú lo tomas en cuenta y que le dices, Señor, ¿qué hago en esto? Para muchos, a lo mejor para tus papás, para tus hermanos, ay, ya vas a molestar otra vez con él. Para Dios no.
todo el tiempo está dispuesto a darte el consejo. Por mínimo que sea, Él quiere darte el consejo. Dice aquí en Hechos, y esto es una parte en donde los discípulos, ves que Judas va, entrega a Jesús, se ahorca y se quedan 11 discípulos, ¿verdad? Y entonces dice en Hechos 1 que estaban los discípulos, estaban las mujeres, que era María, la madre de Jesús, y bueno, María la otra, y estaban los hermanos de Jesús. Y entonces dice que en ese momento ellos dijeron, bueno, va a faltar un discípulo. Va a faltar un discípulo. Y entonces dice en Hechos 1:24, dice, y orando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos. Fíjate bien, que conoces los corazones de quién. Di conmigo, mi corazón. Dice, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Y está diciendo antes, en el 23, dice, y señalaron a dos, a José, llamado Berseba, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Ellos tenían una duda. Y dice que oraron juntos para pedirle el consejo a Dios. Porque ellos sabían perfectamente que si ellos pedían el consejo a Dios y Dios les otorgaba eso, automáticamente, por un dicho que dice Dios que tú hagas, te lo prometo, tienes la seguridad que es una victoria. Porque a veces el Señor constantemente te está diciendo, no hagas negocio con Él. No hagas negocio con Él. Y tu Señor, pero es que está de viento en que no hagas negocio con Él. Señor, pero no. Ándale, haces las cosas a tu manera. Te traicionan, se llevan el dinero, viene al fracaso. Pero cuando el Señor te dice, con Él, Señor, con Él, con Él. Y tú haces eso, tenlo por seguro que va a ser algo exitoso. Pero nosotros no podemos estar, Señor, pero aquí la palabra de Dios dice, te haré entender. Sí, Señor, pero nosotros no nos podemos quedar con él. Te haré entender. ¿Qué me harás entender? ¿Me voy a cruzar de brazos? ¿Me voy a sentar? Y voy a esperar el tiempo. No, Señor. La palabra de Dios dice, fíjate bien, el primer objetivo de la palabra de Dios es para ponerlo por obra. No es que Dios me habló para perenganito. No, la palabra de Dios, lo que yo estoy leyendo es para mí. Para mí. Y entonces dice la palabra, te haré entender, si me harás entender, pero yo no me voy a cruzar de brazos, me voy a sentar. Dice, te haré entender. ¿Cómo? Tengo que ir a la presencia de Dios. Tengo que estar en la presencia de Dios. Tengo que buscarlo. Mira, yo lo digo quedito y fuerte. Yo digo, ¿qué le pasa al pensamiento de una persona que recibió a Jesús en su corazón? Que no ora. Yo te digo algo, iglesia. Un pastor que no ora no es nadie. Podrá ser ingeniero, podrá ser teólogo, podrá saberse. Un pastor que no ora no vale nada, está de paso. Pero más aún, un hijo, una hija que no ora. Tú tienes comunicación con tus padres físicos. Y la oración no es otra cosa más que la comunicación. ¿Cómo vas a ganar las batallas? David mismo oraba con Dios. No entendía lo que estaba pasando, que no estaba siendo rey, pero él estaba orando. Job oraba. Una persona que está pasando un problema. Mira, ¿qué pasa con los hijos de Dios? Que cuando hay algunos que tienen problemas o tienen circunstancias difíciles, en vez de orar, se alejan.
No es que no estoy de humor, es que me siento deprimido, es que estoy cansado. Ora, ve con el Señor y dile: Dios, me siento cansada, me siento decepcionada, me siento angustiada, estoy preocupada. Señor, no puedo con esto. ¿Yo qué hago? ¿Cómo lo trato? ¿Qué le digo? ¿Por dónde camino? ¿A dónde voy? Y Dios siempre tiene una respuesta. Y si no te responde en ese tiempo, tenlo por seguro que sales de la oración como victorioso y ves la situación de otro lado, de otra manera, totalmente diferente. Y así es Dios, así Él trabaja. Pero a veces nos quiere dar a entender: oh Señor, ¿cómo? Estás orando y de repente el Señor te dice esto y te manda una palabra. Los martes estamos llevando discipulado y yo les decía: qué fácil es, Señor, háblame, hazme entender. ¿Y qué pasa con los cristianos hoy? Señor, hazme entender, Señor, por favor, hazme entender. Wow, el Señor me habló. No, no, no. Ey, no. Ey, no. Esto no es adivinación. No. No. Te voy a decir por qué. Porque nosotros tenemos que llevar un orden con el Señor. Un orden. Un orden. Hay palabras que Dios te da sin querer. Sin querer. No, pero es que aquí el Señor dice: y pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y toma uno la palabra bien bonita. Pero entonces te tienes que ir adelante. No te fijes en las palabras bonitas, esas son promesas que Dios las va a cumplir en algún momento. Cuando hagas lo que dice ahí. Y a veces nosotros decimos: no, pero que el Señor dice aquí que me va a bendecir. Claro que te va a bendecir y tiene mucha bendición que darte, pero tienes que seguir el consejo y dejar o hacer algo que Dios te está pidiendo. No, pero aquí el Señor me dijo que yo confíe en Él. Sí, los que esperan en el Señor. Y mucha gente no quiere esperar. El Señor te dice: espera, espera ahorita, yo te voy a dar lo que vas a seguir haciendo. Y entonces de repente el Señor simplemente te está diciendo: espera, aprende a esperar. Y estás desesperado y estás 5 pasos para esperar en el Señor en internet. ¿Y tú, what? Pastora, ¿cómo le hago? Yo ya esperé mucho con el Señor. Pues sigue esperando. Hasta que no te diga nada, Dios no va a hacer nada. Pero tú no puedes estar guardando, apretando y diciendo: pues aquí espero. No. El Señor quiere que tú trabajes. Por ejemplo, si el Señor te dice: tienes que amar, perdonar y hacer lo que tengas que hacer, hazlo. Te haré entender. Dice otra cosa, dice, y te enseñaré por el camino por el cual tú debes de seguir. Iglesia, yo quiero que sepas esto. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Nadie llega al Padre si no es por la vida de Jesucristo y por la sangre de Jesús. Nadie, nadie, nadie. No, pastora, pero es que le pido al Señor. Sí, pero, perdón, pero si no sabes, porque lo hemos visto, nos han platicado que Jesucristo hizo un sacrificio, que murió en la cruz, ya hay películas, ya esto y el otro. Pero ahorita, como la alabanza decía: necesito ser uno contigo, Señor. Necesito ser uno contigo. Dice la palabra de Dios, mira, quiero por favor en Mateo, creo que aquí hay gente muy madura todos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ok, entonces vamos a leer Mateo 16. 16:24.
16:24, y dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz, y dice: sígame, sígame. Hey, dice el Señor, dice: te haré entender el camino por el cual debes de seguir. ¿Cuál camino? A Jesús. Voy a negarme para seguirlo a Él. ¿Por qué lo voy a seguir? Porque Jesús tiene que ser en mí. Dice la palabra de Dios, dice que tenemos que tomar su ejemplo. ¿Cuál camino, pastora? ¿A quién imito? A Jesús. A Jesús. Pastora, no sé perdonar. Métete con Jesús y ve lo que hizo Jesús, cómo perdonó. No le importó morir en esa cruz para que tú y yo tuviéramos vida. Porque antes de que tú pecaras, Él tuvo el atrevimiento a morir en la cruz. Oye, pero ¿cómo muero a mis deseos? Jesús tenía deseos, claro. Pero Él vino a esta tierra en forma de hombre, 100% hombre, 100% Dios mismo. No, pero Él fue Dios, sí, pero Él también luchó como hombre. Pero ¿sabes qué hizo Él? Que Él no cedió a los deseos del mundo, se negó a sí mismo, se negó. ¿Tú crees que estaba muy a gusto con querer entrar y que lo crucificaran y que lo golpearan y que difamaran? ¿Tú crees que estuvo muy fácil? Claro que no. Llegó un momento en que le dijo a Dios: Señor, mi alma está angustiada. Y Él mismo llegó, su hijo, Él llegó, entró en ese lugar del Getsemaní y no estaba a gusto. Dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él sabía que tenía un propósito en esta tierra. ¿Tú crees que a Él no le importó? Él sufría, su alma sufría porque sabía precisamente que iba a morir por sus hijos, por la creación. Eso es negarse. Eso es negarse. Ah, no, pastora, pero que me hicieron. No, o sea, niégate. Es que, pastora, me traicionaron. Niégate. Dios lo ve. Dios lo vio. Dios es el que te salva. Dios es el que te sana. No, pastora, pero que hablaron de mí. Y bendito Dios que hablan de ti. Preocúpate cuando no hablen de ti, porque entonces no estás haciendo ruido. Preocúpate cuando no hablen de ti, porque cuando hablan de ti, estás haciendo ruido. ¿Tú crees que Jesús dice: sigue el camino, la verdad y la vida? O sea, tengo que seguir. ¿Cuál camino? El ejemplo de Jesús. Por eso Dios tiene que hacer uno mismo. Cuando Dios te dice, mira, quiero que me acompañes rapidísimo, Efesios. Puede pasar alabanza, por favor. Efesios 5:11. No, 5, ahorita voy. Efesios 5, el 1 y 2. Dice: y sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¡Wow! Ser imitadores como hijos amados. ¿Quién de aquí, quién de allá se siente hijo amado? Pues tenemos que imitar, porque si nos sentimos hijos amados, tenemos que imitar. Dice: imitadores de Dios. Dice el 2: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Dice: ofrenda y sacrificio a Dios es olor fragante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, seguir el camino de Jesús, pero me tengo que atrever a saber quién es Jesús primero. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Ah, wow, todos nos quedamos en un tiempo así como de conformismo. No, pues es que Jesús murió en la cruz, le dieron clavos, lo golpearon, ensangrentó. Sí, pero tú tienes
no está ahí porque está, sino porque todos los que alguna vez le recibimos y dijimos, Señor, ven y entra a mi vida, ven y entra a mi corazón, es que tú le estás dando el lugar para que Él sea uno contigo. No, pastora, pero es que no. Si tú le diste entrada a Jesús, es que tú tienes que negarte a ti. Mira, yo lo digo quedito y fuerte. Cuando hablamos de santidad, quiero que escuches esto. Cuando Dios habla de santidad, es para santificarnos y cuidarnos para Él. Y a mucha gente le da miedo, pero ¿por qué me voy a santificar? Y yo te voy a decir algo. La santidad, lo que Dios demanda de su pueblo y de sus hijos es santidad. ¿Por qué? Porque Dios nos ama tanto que es para proteger nuestra vida, nuestra alma, para que el diablo tome ventaja de nosotros. Y a veces mucha gente no quiere buscar la santidad. No, es que me quiero ver una película de espantos y el Señor, cuida tu santidad. Porque viendo esa película el diablo va a venir como león rugiente y te va a atacar a ti y a tu casa. Pastora, pero es que quiero pecar tantito. Cuídate, porque vas a dejar una brecha y el diablo va a entrar por ahí, te va a hacer pedazos. Por eso tú y yo tenemos que seguir el camino de Jesús. Dice, te haré entender. ¿Cómo? Por la palabra, por la oración. El camino por el cual tú debes de seguir es con el camino. Jesús es el único camino. Vivir como Jesucristo vivió. Hacer lo que Jesús vivió. Mucha gente dice, es que no quiero perdonar, no me nace. Sí, pero nada más ponte a pensar tantito. Si Jesús te perdona cada uno de tus pecados, ¿por qué tú carambas no vas a perdonar? ¿Por qué? Si Él lo hizo, yo también. Si Él fue un siervo, yo también. Si Él amó, yo también. Si Él sigue amando a los injustos, a los perversos, a los que se siguen burlando de Él, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no? Si Jesús no te juicia, Él te perdona, te soba, te acaricia, ¿por qué tú lo vas a hacer? Y dice, te haré entender y te enseñaré el camino por el cual tú debes de andar. Y dice, sobre ti fijaré mis ojos. Y ¿sabes qué? Hay mucha gente que dice, wow, yo tengo una fortuna, pero no tengo a Jesús. Y su corazón está arraigado a la fortuna. Y yo te digo algo, el tesoro más grande que puede haber en mi vida, ¿sabes cuál es? Se llama Jesucristo. Porque si lo tengo a Él, lo tengo automáticamente todo. Todo. Si yo lo pierdo a Él, yo estoy perdida. Y dice, clama a mí, yo te responderé. Dios va a responder cada cosa que tú tienes necesidad. De cada situación que tú tienes, Dios te va a responder. Clamar es un sinónimo de tener hambre. Jesús, enséñame, quiero conocerte, ser real en mi vida, ser real, que no sea que lo que los demás me platicaron. No, yo necesito un encuentro sobrenatural, como decía la alabanza, un encuentro en donde mi vida pueda ser transformada, en donde te pueda escuchar, en donde pueda dolerme, pero al momento en que yo me niego, Jesucristo va creciendo en mí. Y cada vez que yo me niego, Jesucristo lo va haciendo. Y cada vez que yo digo, Dios, me duele, dice el Señor, ahí yo voy a entrar. Yo voy a entrar por ti. Señor, ya no puedo. Y el Señor dice, hoy yo entro. Y cada vez que tú mueres y mueres y mueres, Jesús hace su obra. Cada vez. Por eso necesitamos, dice la palabra de Dios, dice, sobre ti voy a fijar mis ojos. Dios nos dio las armas especiales. Y quiero que escuches, Él sabía precisamente que teníamos que enfrentar este pueblo.
que teníamos que enfrentar batallas, que teníamos que enfrentar. Pero dice el Señor y nos recuerda: hey, es sobre ti voy a fijar mis ojos, no me he ido. Porque la palabra de Dios nos enseña: esfuércense y sean muy valientes. Yo estoy con ustedes, ahí estoy, no me he ido. La mano del Señor no se ha cortado. Pero Dios va a fijar los ojos en ti, a ver qué va a pasar. Si lo buscas, si le pides el consejo, si estás. ¿Por qué? Porque esta iglesia ya necesita cambiar. Esta iglesia necesita que cada palabra yo la pongo por obra, y ese es el camino por el cual yo debo de continuar. ¿Sabes por qué? Porque ya estuvo con la pasividad. No, yo me voy a esperar hasta que el Señor me dijo: hey, no, trabaja. Jesús nunca se calmó, nunca se paró, nunca se quitó. A mí una palabra que me impacta mucho de Eliseo, que le dice Elías: Elías, dame la doble porción de tu unción. Dame la doble porción de tu unción. Y Elías le dice: ok, si alcanzas a verme, te la doy. Viene el Señor, se lleva a Elías, y Eliseo se queda con la doble porción de la unción. Y una vez yo me pregunté: Señor, ¿por qué? ¿Quién fue Elías? ¿Qué hizo Elías para que hallara gracia en ti? Y me impactó, porque empecé a buscar a Elías, quién era Elías. Y dice que cuando Elías, estaba trabajando, no trabajaba en la obra de Dios, él trabajaba en la vida secular, él trabajaba. Y dice que Dios miró a Eliseo, y Elías estaba ahí cuando fue llamado Eliseo. ¿Sabes por qué? Porque Eliseo hacía el mejor trabajo en el mundo secular, y Dios dijo: este me sirve, porque si lo hizo bien en el mundo, conmigo lo va a hacer mejor. Por eso es lo que tenemos que hacer, lo mejor que podamos, lo mejor que vivamos. Y yo quiero que en este momento tú te pongas de pie. Ponte de pie. Ponte de pie. Dice: cuando tú y yo entendemos que Jesús es todo en nosotros. En serio, iglesia, te vas a sorprender cuando lo empieces a conocer. Te empiezas a enamorar, te empiezas a sentir algo que dices: Jesús, ¿cuánto te necesito? ¿Y cuánto necesito? Que te voy a leer una palabra antes de comenzar. Jesús promete a su iglesia, promete a sus hijos, que dice Juan, claramente me impacta tanto Juan en 8:12, donde te lo voy a parafrasear, pero cuando yo leo esa palabra, te lo voy a leer. Juan 8:12 dice así. Dice así: otra vez Jesús les llamó, les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y yo quiero decirte algo: si caigo, siempre Él me levanta. Si llegase a alejarme, el Señor va por lazos de amor por mí. Porque escucha, Dios nunca, jamás te va a dejar. Pueden empezar. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud.